Tengo que confesar algo. Para bien o para mal, he seguido todo lo que Marvel Studios ha sacado en sus 15 años de existencia. Y como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Pero esta es la primera vez en lo que va de la era de Marvel en Disney Plus que genuinamente me olvidé por completo que una de sus series estaba estrenando nuevos episodios. Por ahí del cuarto capítulo, como 3 días después de que había salido, solo vi un comentario por ahí que hablaba de Secret Invasion. Y dije, oh, cierto, Secret Invasion. Y la verdad creo que eso es lo que resume perfectamente mi experiencia con esta serie. Aunque creo que sí tiene cosas bastante buenas, esta serie pasó de empezar algo lenta y no muy interesante, para cuando llegamos al final convertirse, en mi opinión, en la peor serie que Marvel Studios ha sacado hasta ahora. Sí, peor que She-Hulk, así me oyeron. Sí, yo tampoco esperaba llegar a esto. Pero aquí estamos, así que empecemos a inspeccionar qué rayos fue esta bizarra historia llamada Secret Invasion. A ver, empecemos por uno de los problemas que más he visto que tienen muchos de ustedes, y es que el nombre Invasión Secreta le queda demasiado grande a esta serie, pero la verdad no pienso que ese sea el mayor problema de esta serie, o por qué no funcionó. La premisa de seres alienígenas suplantando a los personajes de Marvel y hacerlos desconfiar unos de los otros es una idea bastante genial. Fue la serie de los seres más poderosos del planeta donde primero me enteré de este concepto de la Secret Invasion, y la verdad sí era un concepto bastante interesante. Esa historia sí que funcionaría como una amenaza a nivel Vengadores, y me imagino lo genial que hubiera sido tener una historia así en los días de gloria de los antiguos Vengadores. El otro día hablábamos de cómo los Vengadores actuales casi ni han interactuado entre sí, y viéndolo así, esta historia hubiera sido la oportunidad perfecta de formar un equipo sólido de Vengadores con una historia interesante. Pero Marvel será Marvel y decidieron irse por una ruta mucho más contenida que su contraparte de los cómics, centrando toda su atención en Nick Fury. Ya sé que en otras veces he criticado que las historias tengan demasiado fanservice o personajes que ya conocemos saliendo a diestra y siniestra, eso lo mantengo, pero para esta historia en particular, siento que definitivamente una historia en mucho mayor escala hubiera sido la mejor opción. Aunque, yo siempre he dicho que las cosas se tienen que juzgar por lo que son y no por lo que nos gustaría que fueran, así que hay que ser justos con esta serie y suponer que no podíamos esperar un evento de tan gran escala como en los cómics, ¿vale? A lo mejor no tenemos algo a nivel Vengadores, pero en su lugar tenemos un thriller político con tono serio y maduro, emocionante semana a semana por la intriga por saber qué pasará, y un drama de espionaje intrigante e inteligente, ¿verdad? No realmente. Aún sin Vengadores, esta serie tenía un gigantesco potencial de hacer cosas que no habíamos visto antes en el MCU, de hacer un thriller político con Nick Fury como el protagonista después de ya 15 años, de hacer una historia madura sobre el legado del exdirector de S.H.I.E.L.D. y mostrar un lado más humano o político del MCU, pero lo que nos terminaron dando es la cosa más nada que he visto en este universo en mucho tiempo. Ni siquiera es insultantemente mala como otras cosas, es sencillamente una nada. No toma ninguna decisión interesante, el lado político que prometieron es muy limitado y mal manejado, y lo que pudo ser un análisis de personaje interesante se termina convirtiendo en lo que haya sido esta cosa. Podrá vestirse como un thriller de espías, todo lo que quiera, pero aun con lo que pudo ser una premisa interesante, esta serie no tiene nada interesante que decir, es más bien una carcasa vacía haciéndose pasar por algo más serio de lo que en realidad es, bastante en línea con la trama de la serie, ahorita que lo pienso. Creo que fácilmente lo mejor que esta serie tiene que ofrecer es su elenco. Todos los actores dieron un excelente trabajo en esta serie, y ahí no tengo nada que criticar. Samuel L. Jackson como Nick Fury realmente nunca podrá salir mal, y él siempre ha sido uno de los personajes más intrigantes e icónicos de ese universo, y hay que reconocerlo, aquí vimos una faceta bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Lo hemos acorralado, temeroso y hasta teniendo fallas, muy diferente al Fury que dirigió S.H.I.E.L.D. en su día, y Samuel L. Jackson hizo un gran trabajo en dar vida a esta nueva cara del personaje. Su esposa, aunque algo desaprovechada, es algo que no me esperaba ver en esta serie, pero la verdad es un agregado que sí me gusta bastante al personaje, y su escena de la confrontación creo que fue mi favorita de la serie en retrospectiva. Ver a un Fury preocupado por quienes quiere fue una de las cosas que siento que hizo mejor la serie, pero es en la ejecución donde todo se cae para mí. De las cosas más frustrantes que hizo esta serie es solamente exponer información al espectador. Desde que la serie empezó, todos los personajes se la pasaron diciendo: Fury ya no es como antes, has perdido el toque, no has sido el mismo desde el blip. Y sí, efectivamente vemos un Fury más descuidado que antes. Pero esas críticas de nos abandonaste o cambiaste mientras te fuiste realmente no funcionan si lo único que hacen es decirnos que cambió, pero realmente jamás vimos suceder esos cambios. La última vez que lo vimos, Fury estaba tomándose una piña colada en el espacio, y ahora solo nos dicen que fue el blip quien lo cambió, pero jamás vemos algo que justifique este cambio tan repentino.
y parecía que iba a ir hacia allá esta historia, ser una retrospectiva del legado que Fury ha dejado en este mundo. Pensé que íbamos a ver qué lo había convertido en la versión de hoy en día, pero no, solo nos dejan ese trabajo a nuestra imaginación. Y es frustrante, porque al principio parecía que la serie iría por un lado de explotar su legado y conexiones con el resto de personajes, su relación con Maria Hill, con Talos, con Gravik, con quien se nos dijo que tenía un pasado, pero la serie falla en aprovechar el gran cast de personajes que tiene sobre sus hombros. La relación de Fury y Talos en la primera mitad fue de lo mejor de la serie, por tener ideologías separadas y conocerse de tantos años el uno al otro, y Ben Mendelsohn hace un gran papel en esta primera mitad. Y créanlo o no, llegué a estar interesado en su historia, pero lo matan en una batalla, lo entierran y lo vuelven a mencionar un par de veces cuando mucho. Pero de nuevo, justo cuando las cosas se van a poner interesantes, la serie sigue frenándose en seco una y otra vez. Por otro lado, la hija de Talos, Gaia, me pareció un personaje sólido, nada aburrido, pero tampoco nada destacable. Emilia Clarke es estupenda en este papel, como en todo lo que hace, pero más que ser un personaje muy desarrollado, siento que lo usaron demasiado como un deus ex machina para la historia. Tiene buenas escenas, pero la mayoría son ella explicándole al espectador los planes de Gravik, y finalmente ser quien la detiene en una batalla en CGI. Y uff, a eso llegaremos más adelante. Pero sí, no siento que haya resaltado tanto como lo pudo haber hecho, honestamente. De los personajes nuevos que más destacaron tienen que ser Sonya Falsworth, traída a la vida magníficamente por Olivia Colman. ¿Ven? El cast de esta serie es simplemente brutal, y Sonya es una adición divertida a este universo. Sí, tortura cruelmente a muchas personas y es de las agentes mejor entrenadas en la serie, pero no sé, algo tiene la actuación de Colman que hizo que sea bastante entretenido ver sus escenas, aunque hayan sido bastante pocas. Como Gaia, no siento que haya tenido un desarrollo de personaje muy interesante, y estuvo más que nada para ir desarrollando la trama, pero la actuación le hizo un personaje bastante memorable y honestamente de lo mejor de la serie. Pero aunque me hayan parecido buenos los nuevos personajes, creo que una de las cosas que más me molestó de Secret Invasion es su completa falta de respeto y tan poca importancia que le dieron a dos personajes ya existentes, Maria Hill y Rhodey. En los 90 se empezó a usar el término meter al congelador, o fridging, que es cuando los escritores matan a un personaje femenino en una historia con la intención de desarrollar al personaje masculino, y no se me viene a la mente un peor caso reciente que el de Maria Hill en esta serie. Sí, nunca fue un personaje muy profundo, honestamente, pero dude, ella no era un personaje cualquiera sin importancia, estuvo con nosotros por más de 10 años, una de las agentes más leales de S.H.I.E.L.D. que siempre estaba ahí cuando las cosas se ponían feas. Matarla en el primer episodio fue un desperdicio garrafal, porque en una serie con Fury como protagonista, te imaginarías que al fin también podrías explorar el personaje de Hill, pero la matan para demostrar que, miren, no estamos bromeando, somos rudos y violentos, solo para que la serie no tenga ninguna atención después de eso. Y como Talos, la entierran y mencionan un par de veces, pero que la mataran solamente por impactar a la audiencia, sin importarle un mínimo quién fue algo que hizo que desde el principio empezara la serie con un mal sabor de boca. ¿Y qué es tan malo como matar y despreciar a un personaje? Completamente arruinar el pasado del otro. Con Rhodey, siento que le preguntaron a Feige si podían hacer a un Vengador un Skrull, y simplemente agarró a alguien lo suficientemente grande como para que importe, pero lo suficientemente poco popular para no hacer enojar a muchos fans. Porque que Rhodes haya sido un Skrull completamente destruye muchas de sus mejores apariciones, porque parece ser que lo lleva haciendo desde el final de Civil War. Me están diciendo que cosas como esto y esto ya no importan porque era un alien. No aporta absolutamente nada a esta serie, y lo único que hace es destrozar muchas cosas anteriores a ella solo por querer dejar un impacto. Y ahora los guionistas de próximas entregas tendrán un enorme reto intentando explicar que él era un alien todo este tiempo, porque esa serie solo la vimos un total de 7 personas. Absolutamente ridículo y hasta insultante si me preguntas a mí. Este thriller político falló tanto en ser un thriller como en ser político. La amenaza principal de esta serie es el grupo rebelde de Skrull liderados por Gravik. Y pensándolo bien, me pasa algo bastante parecido con los Flag Smashers en Falcon and the Winter Soldier. Porque aunque los pintan como los villanos, de cierta manera tienen un punto, como todos los villanos de las series de Marvel, aparentemente. Los Skrulls lo único que quieren hacer es vivir pacíficamente y encontrar un hogar, pero la serie empieza a tomar un tono más antimigrante que antiterrorismo para el final, y no estoy seguro que me gusta el mensaje que quisieron decir con eso. Empiezan teniendo un punto válido sobre cómo los humanos solo se destrozan entre sí, y cómo no permitiría la entrada de una especie alienígena a su planeta, pero para el final, Gravik pasa de ser un líder frío pero con puntos válidos, a un villano más de Marvel con deseos de venganza y queriendo destruir a todo el mundo.
Toda la serie nos quiso decir, oh, Fury me traicionó personalmente, todas esas promesas de tantos años se rompieron, esto es personal. Pero, como siempre, solo nos dicen que Fury y Gravik tienen un pasado juntos, pero todo es dicho antes de que lo hayamos visto. Su relación está absolutamente vacía, y aunque nos quieran hacer creer que hay algo más profundo entre ellos, todo queda en "es que él me dijo", antes que mostrarnos esos conflictos. Y la tensión que tendrá que venir en una serie como Secret Invasion, donde cualquiera puede traicionarte en cualquier momento, queda reducida a nada. Nunca me preocupé por nadie, nunca sentí la mínima tensión y sensación de peligro, y vaya, alguien como Nick Fury se la pasa asume y asume que está hablando con quienes cree que es, y no con un Skrull. Y yo pensaba, no asuman que todos son quienes dicen ser. Tiene que haber una sensación de peligro, pero en ningún momento te llegas a preocupar por nadie. Lo que pudo haber sido una serie llena de suspenso y tensión termina reduciéndose a nada, porque no hay nada de qué preocuparse en primer lugar. Las motivaciones de los Skrull empiezan interesantes y terminan en villanos malos malotes, y vaya, estuvo a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial. Y el guión no hace absolutamente nada para hacerte sentir en una situación preocupante. Cosas pasan y pasan, sin absolutamente nada de tensión. Y lo que terminó sepultando y enterrando completamente lo que pudo ser una gran serie para mí fue ese sexto episodio. Y puedo decir firmemente que es el peor capítulo en cualquier serie de Marvel, por mucho. Y eso es decir bastante. Esta serie fue vendida como un regreso a forma de madurez, como en Winter Soldier, algo muy serio y oscuro, con un tono más adulto. Pero hicieron una Marvel y tiraron todo eso por la borda. Con una batalla en CGI con rayos por todos lados, con visuales horrendos, como siempre hacen. She-Hulk demostró que saben que sus finales siempre terminan así, pero aún así lo volvieron a hacer. Y aún peor, en una serie que decía que no habría superpoderes porque era un drama personal de espías. Estaba completamente boquiabierto viendo esta batalla final porque pensaba, no puede ser. Además de ser un drama sin nada de drama, además es un proyecto más que termina en mal CGI y batallas con tipos flotando por toda la pantalla. Realmente fue en esta escena cuando Secret Invasion pasó de ser un thriller mediocre a fácilmente una de las cosas que menos me gusta en todo el MCU. En serio, ya me estoy cansando de las series del MCU, porque todas cometen los mismos errores una y otra vez. Empiezan con un concepto nuevo e interesante, por la mitad empiezan a sentirse algo estático y sin movimiento, para terminar todo en un episodio súper apresuradamente. Los eventos de 6 episodios no funcionan, son pésimas ideas para contar historias, porque son tramas que fácilmente podrán caber en una película, pero necesitan alargarlas para que quepan en apenas 6 episodios, así que no son ni buenas películas como para verlas de corrido, ni buenas series porque son demasiado cortas para aprovecharse de este medio. En particular esta serie en el ámbito visual es bastante decepcionante. Supuestamente esta serie costó más de $30 millones por episodio, más del doble de series como Game of Thrones. Y no se nota en lo absoluto, porque los episodios cuestan esas cantidades enormes y ni siquiera se molestaron en pagarle a artistas para hacer ese espantoso intro con inteligencia artificial. Yo nunca me salto las intros de las series, pero por favor, ¿este es el nivel de calidad que esperamos? Diría que es hasta insultante para los artistas que trabajan en la industria, porque sí, ahora son solo intros, pero al rato vamos a tener la AI reemplazando actores o escribiendo los guiones. Ese final hasta parece que fue escrito por una. Ese intro debió haber sido una señal del nivel de calidad que podíamos esperar de esa serie, con una cinematografía y estilo visual bastante feo y aburrido, como si quisieran copiarle el estilo a lo que hicieron los hermanos Russo, pero sin una pizca de su calidad. Como la serie como tal, parece que tiene algo interesante que decir por dentro, pero en su centro está completamente vacía. No suelo odiar así los proyectos, perdónenme. Este año solito salieron 2 de mis películas de superhéroes favoritas, créanme. Pero no por ser una historia seria y madura, podemos esperar este nivel de calidad. Tenemos que exigir buenas historias, sea como sea. Si a ti te gustó esta serie, está perfecto. No te tienes que enojar con los que no nos gustó. Así como yo no me enojo con todos los que se han pasado comentando por meses que odian She-Hulk cuando a mí no. Para gustos hay de todo. Pero en mi opinión, con todo lo que pudo ser y el enorme potencial de hacer una historia madura e interesante con el nivel de personajes que tiene, Secret Invasion es, hasta ahora, uno de los peores proyectos en todo el MCU. Y estoy realmente muy decepcionado por ella. Si me preguntan a mí, mejor vean Peacemaker. Tiene una historia de aliens y postores y tiene 1000 veces más alma que esa serie. O ya de paso, mejor vean la serie animada de los seres más poderosos del planeta para quitarse las ganas de ver este evento. Pero bueno, al fin, esto fue lo último del MCU este año, y ya no tendremos que lidiar con más y más decepción.
Au.